Queridas amigas, queridos amigos, muy bienvenidos a nuestra segunda sesión del ciclo Forjadores del Chile Contemporáneo. La semana anterior estuvimos analizando a don Matías Cousiño, este empresario visionario, recordemos, de la Revolución Industrial, que va a involucrar todos estos adelantos modernizadores en Chile. Hoy es el turno de un grande, del hombre de los 1000 oficios, como es conocido, don Vicente Pérez Rosales. La verdad que va a ser político, va a ser escritor, va a ser dibujante, va a ser viajero empedernido, finalmente agente de colonización en el sur de Chile. Veremos en la época del gobierno de don Manuel Montt. Sin más, vámonos ya a sus datos biográficos. Como siempre, van a ser en 1807, o sea, de hecho es mayor que nuestro querido amigo Matías Cousiño la semana anterior. Nace antes incluso de la primera junta de gobierno en Santiago, entonces en este Santiago colonial que vemos hermoso en imágenes en 1807. Pertenecía a una familia de la alta aristocracia chilena en esos años. Eso es muy importante tenerlo claro. Hijo de Joaquín Javier Pérez y Salas, de María Mercedes Rosales Larraín, miembro del famoso clan de los 800. El clan de los 800 se le decía a la famosa familia Larraín en la época de la colonia y en la época de los albores de la República, porque la verdad que tenían todos los cargos públicos, los cargos políticos y los cargos también eclesiásticos. Además tenía él 3 hermanos más. Aquí vemos a su madre, a doña Mercedes Rosales Larraín, retratada nada más y nada menos por ¿quién? Por Raymond Montboissin, lo que nos da a entender que es un miembro de la clase alta. Raymond Montboissin estuvo en Chile y la verdad que retrató a toda la clase alta chilena. Y en ese sentido vemos una corpulenta madre. Él dice que va a heredar la contextura y la forma de ser y el carácter de la familia materna, de este clan entonces de los Larraín. Primo hermano del presidente José Joaquín Pérez Mascayano, que vamos a hablar hoy día de él. Nieto, además, del miembro de la primera Junta de Gobierno, Juan Enrique Rosales, un anciano respetable, inofensivo. Recordemos que en la primera Junta de Gobierno todos eran entre 70 y 80 años, Mateo Toro y Zambrano y compañía, básicamente. Parte de las guerras de independencia y su abuelo, Juan Enrique Rosales, es confinado a la isla de Juan Fernández, donde básicamente se desterraban a los políticos. Imagínense la piedad filial de su hija, María Mercedes, que acompaña al padre, a Juan Fernández, imagínense lo que era Juan Fernández en esos años, para prodigarle todo tipo de cuidados y para que el padre estuviera en buenas condiciones. Su padre va a morir de tisis cuando él era muy pequeño, por eso él siempre dice que hereda la contextura familiar materna, y su madre se va a volver a casar. Se va a volver a casar con un acaudalado comerciante que es don Felipe Santiago del Solar, que básicamente va a asumir como padre de Vicente, de sus hermanos, y vamos a ver también que va a tener más hermanos. Contexto: guerras de independencia, batalla de Rancagua, 1814, ganan los realistas, se imponen en el territorio y los patriotas deben huir. Deben huir a través de la cordillera de los Andes hacia Mendoza, donde estaba José de San Martín. Parten los Carreras, parte O'Higgins, Manuel Rodríguez y todas las familias más importantes entonces de la clase alta, no podemos decir aristocracia, la verdad, de la clase alta en nuestro país. Entre ellas la familia Pérez Rosales entonces se va a Mendoza y en ese proceso va a perder en gran medida parte de sus posesiones económicas que eran importantes. En Mendoza va a partir los primeros estudios este joven Vicente. Y una cosa muy increíble en su vida es de no creerlo. A los 11 años, el 8 de abril de 1818, va a asistir como alumno del único colegio que había en Mendoza para ser escolta en el fusilamiento de los hermanos Carrera, de Juan José, y de Luis Carrera, 1818. El turno de José Miguel es 1821, en unos años posteriores, pero él va a ser testigo, un niñito de 11 años. Entendamos también cómo ha cambiado el tiempo en términos de que la infancia era un concepto prácticamente que no existía, era una especie de adultos pequeños estos niños. A los 11 años, entonces, testigo directo del fusilamiento dirigido entonces por el argentino Bernardo Monteagudo.
El segundo matrimonio de la madre le va a traer nuevos hermanos, nuevos medios hermanos en teoría. El padre y la madre, don Felipe Santiago del Solar y doña María Mercedes Rosales, muy preocupados por la educación de sus hijos. Siguen en Mendoza y cuando logran retornar de Mendoza a Chile, luego del triunfo del Ejército Libertador, triunfo en Chacabuco, 1817, triunfo en Maipú, 1818 y en 1820 pueden regresar entonces a su tierra natal. No hay colegios en ese periodo, lo tenemos claro. Vicente continúa sus estudios, ¿dónde? En su casa. Su madre le enseña las primeras nociones de inglés y francés. Nuevamente, para que la madre tuviera y supiera inglés y francés, estamos hablando entonces de familias de la mejor educación en ese momento. Y para que veamos cómo ha cambiado el mundo, la verdad, 1821 él tenía 14 años, la mamá lo encontraba un niño bastante mal portado, bastante incorregible era el concepto que usó en esos años, y lo van a mandar entonces a cargo un capitán inglés, lo van a llevar a Valparaíso para que trabaje como marinero, para que se haga hombre, para que conozca el esfuerzo del trabajo, pero sin él saberlo, sin menos saberlo la madre, lo van a embarcar en un buque rumbo a Europa. 14 años estoy diciéndole, en el Owen Glendower, obligado a trabajar como marinero. Va a estar alrededor de un mes, la verdad, que navegando hasta que el capitán cuarto Lord Spencer lo abandona en el puerto de Río de Janeiro. Un Brasil que está en ese momento totalmente en las guerras revolucionarias post-independencia. Acordémonos que ellos eran colonia de los portugueses, tenían una situación distinta, y va a ser testigo, por lo tanto, de estas guerras de independencia y también cuando asume Pedro I como emperador. La historia de Brasil es fascinante, pero un poco distinta, difiere, va un poco a lo que es la de Hispanoamérica, a lo mejor algún día podríamos hablar de eso. Lo fundamental es que va a pasar un año en Brasil, de los 14 a los 15 años. De los 14 a los 15 años no hay demasiado registro de qué pasa con el pequeño Vicente cuando está en Brasil. Lo que sí tenemos noción clara es cómo vuelve a Chile. 1822, a los 15 años, en Río de Janeiro va a tener la suerte de encontrarse nada más y nada menos con la famosa dibujante y viajera británica Mary Graham. Mary Graham estaba con su marido Thomas Graham y en el barco de Thomas Graham traen a Vicente Pérez Rosales a Chile, por lo cual hay que pasar, como sabemos, el Cabo de Hornos para llegar a Valparaíso. Cabo de Hornos, fallece Thomas Graham. Esta ya es la historia personal de ella. Llega Mary Graham, viuda, desconsolada al puerto de Valparaíso, con un joven Vicente Pérez Rosales que lo ha traído de vuelta desde Río de Janeiro. Por lo tanto, fue una suerte enorme para él poder encontrarse con esta mujer que va a tener una impronta muy importante entonces en nuestro país. 1825, a los 18 años, sigue los periplos, sigue las aventuras, acepta una invitación de un capitán de buque francés, se embarca con destino a Europa, a Francia, a bordo del Moselle, y como son las familias chilenas, y en esto en ese sentido don Vicente era muy gráfico, va acompañado de 5 medios hermanos, 2 primos, 27 miembros de la alta sociedad chilena. Y llegan a París en el periodo de la restauración borbónica que gobierna don Carlos X de Francia, y don Manuel Silvela y García de Aragón, que aquí se los presento a la izquierda, era un español afrancesado que había abierto un colegio en París, el Liceo Español, donde se enseñaba español, y al cual se va a incorporar Vicente Pérez Rosales con todos sus compañeros, un colegio que tenía alrededor de 100 miembros, básicamente una colonia, una academia estudiantil donde hay españoles, donde hay chilenos, argentinos, peruanos, colombianos, la verdad que de ambos partes del océano. A los ramos y a la enseñanza que se enseñaba, que era totalmente distinto a lo que había en Chile. En Chile, acuérdense que lo que se podía enseñar era básicamente lo que te enseñaban en la casa. Aquí, unos cursos de enseñanza en el fondo profundo. Además de eso, que fue muy valioso, estaba el tenor y estaba la calidad personal de cada uno de estos profesores que transforman más bien este Liceo Español en una academia. Además de enseñar Manuel Silva y García de Aragón, estamos hablando amigos de Francisco de Goya, esa época que está escapando entonces de España, le va a enseñar también Leandro Fernández de Moratín, Juan Marí Morí, José Mariano Gallego
y Ortega, entre otros profesores destacados que va a tener en el Liceo Español. Y en París va a presenciar las grandes disputas políticas y estéticas de la época, va a profundizar sus estudios en arte, en literatura, y va a conocer personalmente, tratándolos de cerca, a muchos líderes de la independencia hispanoamericana que se encontraban en ese momento en Europa. Por ejemplo, algunos que se encontraban en comisiones de su gobierno u otros que se encontraban ya náufragos de la primera etapa de la revolución. Conoce a José de San Martín. Esto es bien increíble porque ya desde 1830 tenemos fotos, tenemos fotografías. Y ya esta es una fotografía de José de San Martín, una fotografía de don Andrés Bello. Mariano Gaño es un dibujo, José Antonio de Irizarry es un dibujo, pero va entonces a estar muy cercano a estos profesores que le van a influir enormemente. Y además de eso tenemos el gran teatro de Europa que es París para poder influenciar a cualquiera y en el fondo para poder enseñar a cualquiera. Y además lo muy interesante que va a ocurrir aquí es que él comienza a ver con otros ojos, estando en Europa, el continente americano. Comienza a verlo a través de los ojos de los naturalistas, comienza a leer los viajes de Humboldt, comienza a leer los viajes de Charles Darwin, todos los científicos que habían estado en nuestro país previamente, y esto le despierta una curiosidad científica enorme. En este periodo, en París va a tener una relación sentimental de la cual poco se sabe, hay pocos registros, pero sí va a tener una relación con una cantante de ópera española muy famosa, María Malibran, que estaba en el apogeo de su gloria. Ella pertenecía entonces a una familia de músicos y esto va a ocurrir en estos años antes de 1830. 1830, revueltas, revoluciones en Francia. ¿Qué ocurre? Se establece una constitución liberal, se restablece la soberanía nacional, Carlos X de Francia tiene que exiliarse, llega Luis Felipe I de Francia, Luis Felipe de Orleans, podríamos decir el último rey, entre comillas, de los franceses. Por lo tanto, Vicente vuelve a Chile después de esta situación. Pero ¿qué pasa? Vuelve a Chile un joven, buen mozo, atractivo, con conocimientos de Europa, sobre todo conocimientos franceses. Podríamos decir que tenía la situación ideal cuando vuelve a Chile en 1830. Dice, yo me voy a dedicar al comercio y a la industria, quiero aplicar todo lo que he aprendido en Europa y ponerlo en la práctica en mi país. Pero ¿qué pasa en 1830 en nuestro país? No solamente hay revoluciones en Francia, tenemos en 1830 nuestra primera guerra civil, nuestro primer enfrentamiento chilenos contra chilenos. Pelucones o conservadores, como eran llamados, versus pipiolos y liberales, se enfrentan en abril de 1830 a la batalla del Ircay. Vencen los pelucones, vencen los conservadores, con el militar José Joaquín Prieto, comienzan los primeros decenios. Comienza a gobernar José Joaquín Prieto del 31 al 41 con su ministro de la mano derecha, don Diego Portales Palazuelos. Un periodo donde va a haber censura, donde los libros del resto del mundo no llegan, un periodo bastante autoritario, por lo menos estos primeros años. Por lo tanto, se ve complicado en este país que ha salido una guerra civil y como él mismo reconoce, se va a ver envuelto en las tertulias políticas que hay en esos años. Recordemos que las tertulias son reuniones en las casas de los miembros de la clase alta, sobre todo mujeres que abren sus puertas para que se discutan las nuevas ideas que vienen de Europa, para que se discuta lo que quieren construir como país. Somos un país nuevo, una república nueva. Hay que sentar las bases de una identidad nacional. No hay espacios públicos para debatir esto, es básicamente durante más de 30 años, hasta la década de 1870, esto en espacios privados, y él se ve tentado, entonces dice, por las vanidades de esta tertulia, porque en Santiago todo lo que fuera francés fascinaba. Todo lo que era francés fascinaba y sobre todo todos los que venían llegando de Francia, por lo tanto no es de extrañar que lo llamaran a estas tertulias y él participara en estas tertulias, tanto así que tuvo clases de dibujo y de pintura con Raymond Montboisin. Eso te está explicando que estamos hablando efectivamente de un hijo de la clase alta, son los años que Montboisin en la década del 30 va a estar en nuestro país. La situación de la familia se va a deteriorar producto de la batalla del Ircay. El padrastro, digamos, Felipe Santiago del Solar, tenía un negocio que iba desde Lima hasta Río de Janeiro, producto de la guerra, la verdad que la situación va a ser económicamente bastante desastrosa y va a ser desterrado Juan Fernández
su fortuna perdida. Lo que quiero decir es que a él se le va a presentar como un imperativo en la vida el deber por el trabajo. Hay que trabajar para salir adelante. Y aquí comienzan sus periplos y sus aventuras en diferentes ámbitos, porque dice, bueno, me voy a alejar, la verdad, de las tertulias políticas y me voy a acercar más bien a la agricultura, al comercio. Y va a arrendar un fundo en la provincia de Colchagua para introducir la producción de fresa y de grosela para poder producirla. ¿Cómo le va a ir? Mal le va a ir, mal le va a ir en sus temas negocio. Sí, entonces no tuvo éxito en esta actividad y dice, bueno, lo que yo tengo que hacer ahora es producir aguardiente. Y voy en un departamento en la localidad de San Fernando a producir aguardiente. ¿Cómo le va en esto? Tampoco le va bien, no creamos que le va bien. No le va bien en la venta de aguardiente. Vende la fábrica, pone una tienda para dedicarse al comercio y a ser médico de hierbas medicinales, que tampoco le va a ir bien. Por lo tanto, tenemos este personaje que ya en 1835, luego de su paso por San Fernando, se dedica a escribir. Hay que entender en esta época que la fotografía, por lo menos en Chile, no ha llegado. Todos tenían un registro, una especie como de diario de vida, de cierta forma, donde escribían lo que les ocurría y normalmente lo acompañaban de dibujos. En esta época todos eran muy buenos dibujantes. Pérez Rosales era dibujante, además de escritor, y comienza a escribir en 1835 con un escrito sobre las estafas de un cura de San Fernando que en el fondo falsificaba las firmas del arzobispo para poder cobrar más a los feligreses. Período totalmente católico, con censura de prensa y con la iglesia en el fondo como ente muy importante. Va a ser acusado de injuria y condenado a pagar una multa que la verdad que iba más allá de sus ahorros. Ni siquiera su tío, el prelado Manuel Vicuña Larraín, de la famosa familia de los Larraín, que posteriormente va a ser el primer arzobispo de Santiago, lo defendió. Por lo tanto, don Vicente, todavía joven, tuvo que pagar la multa y quedarse básicamente calladito y no seguir haciendo estas escrituras que se reían de la iglesia. Bueno, ¿qué suerte puedo probar ahora? ¿Qué ámbito me está faltando? Vámonos a Copiapó. Copiapó, después del mineral de Challarcillo, recordamos de la década del 30, era el boom en Chile. Va a Copiapó, compra una mina de oro, no rinde los frutos esperados y decide, al igual que comentamos en algún momento don Matías Cousiño, internarse en La Pampa, en los pasos entre Chile y Argentina, para dedicarse al contrabando básicamente de animales y de mercadería. Desde las punas de Jujuy hasta las inmediaciones del Estrecho, va a conocer todo ese territorio, va a conocer de hecho los pasos cordilleranos autorizados y los clandestinos, los que el año 1814 usaron todos los patriotas que escaparon a Mendoza y los que en 1817 usa todo el Ejército Libertado. La verdad que un conocimiento absoluto entonces de todos estos territorios. Sigue trabajando en trabajos esporádicos. Va a ser empresario de teatros, pintor escenógrafo, o sea, todo lo que yo les puedo decir, la verdad, que va a caber en su historia. Funda un periódico, El Mosaico, en 1846. Lamentablemente va a tener solamente 12 números, lo que te explica entonces que no va a ser totalmente exitoso. Estamos en 1846 con estos fracasos en Copiapó, en Las Pampas, en el diario. Cuando ya llegamos al año 1848, llega a sus oídos, ¿qué cosa? La noticia del oro en California. Ahora sí que esto vamos a darle el palo al gato y nos vamos todos, porque nuevamente no parte solo, parte con 4 de sus hermanos, un cuñado, 2 sirvientes, nos vamos a la fiebre del oro a California, aquí nos vamos a hacer ricos. Lo interesante, si se fijan, es que van a ir a California hombres y mujeres, también muchas mujeres, de todas las clases sociales chilenas. En el caso de don Vicente, que era una clase alta, fíjense que va con 2 sirvientes, pero también entonces van miembros de las clases populares. Esto es una cuestión absolutamente transversal en la historia chilena. Y cruza los campos auríferos de California, Aragón, desde Nevada hasta Monterrey, desempeñándose en lo que pudiera, como minero, como marinero, como vendedor callejero, como cocinero en un improvisado hotel.
va a experimentar numerosas aventuras, numerosas desgracias que las va a plasmar en su diario de viaje. Por eso les cuento que todos tenían un diario de viaje. Pero si hay un libro fascinante para leer, es el diario de un viaje a California de Vicente Pérez Rosales. Yo les recomiendo siempre Tajamar Editores, que a mí me encantan las traducciones y las publicaciones que hace hasta las últimas ediciones, donde cuenta entonces toda su historia, y todas estas caricaturas que yo les voy sumando a la presentación son dibujos de él donde cuenta la situación que va a vivir entonces en California. Esta vida para muchos historiadores chilenos se identifica con la figura del roto chileno, el roto chileno que se sobrepone a las dificultades, que levanta cabeza, que sigue adelante, un personaje que surge en la batalla de Yungay, luego la Confederación Perú-Boliviana, el triunfo en Yungay. Este es un concepto positivo, el roto chileno, no lo miren como un concepto peyorativo, un concepto positivo del hombre con estas picarescas correrías por el mundo. Va a ser una acabada descripción Pérez Rosales de todo lo que es la bahía de San Francisco, las cuencas hidrográficas que se vierten sobre la bahía de San Francisco, escribiendo con gran precisión, escribiendo con una gran claridad, describiendo los ambientes. Va también analizar, escribir sobre cómo el proceso que los norteamericanos tuvieron de incorporar población a California. Va a tomar nota de eso porque posteriormente también va a tener que tener un rol en un aspecto bastante similar. Nuevamente aquí todas sus caricaturas que se las voy complementando. De sus largas peregrinaciones, de sus tratos con tanta gente, dicen los historiadores, que aprendió a ser benévolo y equitativo. Gran conversador, ameno conversador, de haber sido de los personajes del siglo XIX, yo les diría el más fascinante de haber conocido, de haber sido don Vicente Pérez Rosales. La verdad que completísimo, con muchos intereses. Alcanza a estar solamente un año en la zona de California porque todas sus pertenencias se pierden en un incendio en San Francisco en 1849. Si esto es para no creerlo, pero él levanta la cabeza y vuelve a Chile en 1849. Y es aquí en este contexto donde viene la famosa colonización de Yanquihue, Valdivia y Osorno. Antes de llegar a decir que lo van a nombrar agente de colonización en 1850, tengo que hacer un pequeño antecedente para entender qué pasaba con este territorio antes entonces de don Vicente. A ver, algo hemos comentado de esto, pero aunque los límites de Chile a comienzos del siglo XIX se extendían oficialmente por el sur, oficialmente hasta el Cabo de Hornos, en la práctica lo que vimos, Chile tenía control básicamente hasta la zona del Biobío. Luego venía el territorio de los mapuches, donde no había control, y Chile retomaba un enclave en Valdivia, incorporada en 1820, como vemos en la foto, en Osorno y Río Bueno, incorporado en 1822, y finalmente en Chiloé, incorporado por don Ramón Freire en 1826. Pero quedaban enormes territorios en la zona de Yanquihue cubiertos de espesos bosques que en su mayor parte estaban deshabitados de población indígena. Este no es el proceso de la incorporación de la Araucanía, esto no es la pacificación de la Araucanía, esta es la ocupación de territorios en esa zona que se encontraban deshabitados de los mapuches, básicamente por las malocas esclavistas que se habían producido hasta el siglo XVIII por parte de los españoles que se encontraban en Chiloé. Por lo tanto, habían boscosas tierras escasamente pobladas cercanas a Valdivia y al lago Yanquihue. Comienza durante el gobierno de Manuel Bulnes. Manuel Bulnes, yo les dije que fue una época de esplendor, la verdad, en todo tipo de ámbito ideológico, político, en este ámbito también de las colonias. Se empieza a plantear la idea de establecer colonias en este territorio del sur de Chile, básicamente Yanquihue y Valdivia, con tres objetivos básicos. Primeramente, explotar, a ver, contexto, revolución industrial. Aquí la idea es la modernidad. Nosotros somos un país nuevo, recién nos acabamos de independizar, tenemos que ser modernos, la tónica del mundo es la revolución industrial. Eso es lo que nosotros tenemos que alcanzar. Un poco ponernos en los zapatos, yo sé que es difícil, porque estamos en el siglo XXI y entender esto con la mentalidad del XIX a veces cuesta, pero hay que modernizar el país, hay que incorporar este territorio a la soberanía nacional, que no forma parte de la soberanía nacional,
y en el fondo entonces seguir con el elemento civilizador. Es muy increíble en todos los discursos de estos años cómo los presidentes se refieren al pueblo araucano. El pueblo araucano es un pueblo incivilizado, bárbaro, ya para el siglo XIX, ya un concepto muy propio de esos años. Entonces, primeramente, hay que explotar los abundantes recursos naturales del país de la zona sur. Segundo, tenemos que incorporar a la soberanía nacional a estos territorios antes, ojo, de que otras potencias puedan tener interés en este territorio. Tercero, traigamos población de origen europeo para ocupar esta zona donde mayormente hay comunidades nativas. Don Vicente no va a ser el primero, de hecho los hermanos Filippi son alemanes radicados en Chile, van a ser quienes van a tomar la iniciativa en este proyecto. En 1844 el alemán Bernhard Filippi funda una sociedad con Ferdinand Flint, un comerciante alemán radicado en Valparaíso que también actuaba como cónsul chileno, cónsul de Prusia en Chile, y con la ayuda de Flint compra tierras en Valdivia, al sur del Río Bueno, para dárselas a los inmigrantes. Su hermano, el naturalista Rodolfo Amando Filippi, va a reclutar a las primeras 9 familias que van a llegar a Chile en 1846 a bordo de las embarcaciones de Flint. Pero se hicieron adquisiciones de dudosa legalidad. Finalmente el gobierno de Manuel Bulnes va a declarar nulas todos estos traspasos por parte del Estado chileno, lo que había hecho previamente Filippi. Y va a dictar una ley. Aquí hay 3 leyes importantes en relación al tema que estamos tratando. La primera ley es en 1845. El gobierno del presidente Manuel Bulnes promulga la Ley de Colonización y Tierras Baldías, que les da un sustento legal a futuras iniciativas de esta índole que ya van a comenzar entonces a ocurrir. El proyecto chileno de traer inmigrantes alemanes al sur de Chile va a aprovechar la coyuntura internacional. Va a aprovechar el contexto de las revueltas liberales burguesas en Europa, sobre todo en este caso lo que me interesa a mí es en Alemania, 1848, para tratar de captar alemanes descontentos. Estos básicamente lo que querían era fundar y crear Alemania. Alemania no existe, Alemania es de 1871, aquí son distintos estados donde Prusia comienza a tener la importancia más significativa. Pero captar alemanes, por yo les digo alemanes, entre comillas en el fondo, que estén descontentos con la situación y quieran venir a Chile. Y Felipe viaja a Alemania con órdenes de reclutar 200 familias católicas. ¿Cuál fue el problema? Los sacerdotes católicos de Alemania no querían que sus feligreses se vinieran al Nuevo Mundo. Por lo tanto, el gobierno le va a tener que dar permiso a Pérez Rosales para que pueda traer familias protestantes y ahí empiezan los problemas. La verdad es que la mayoría, finalmente, los inmigrantes que van a venir a Chile van a ser protestantes, muy poquitos van a ser católicos de la zona cercana, eran alemanes pobres, cercanos a Württemberg, en la zona sur de lo que actualmente es Alemania, pero sí Felipe va a tener éxito en que el gobierno fije los precios de las tierras de colonización para así poder evitar la especulación. Y es en ese contexto, cuando ya los hermanos Felipe están en esta aventura, cuando en 1850 el ministro del Interior de Manuel Montt, ¿cuál es el ministro del Interior de Manuel Montt? Antonio Varas. Antonio Varas llama a Vicente Pérez Rosales convencido de que este hombre tiene una tranquilidad de espíritu, volviendo luego de 20 años de periplos por el mundo, ajeno a las pasiones políticas del momento, con una capacidad de vislumbrar el futuro flexible y cree que es la persona idónea, primeramente, ¿para qué? Para ponerlo al cargo de la Intendencia de Aconcagua, zona que se encontraba frente a una revolución sediciosa, que es en el fondo la primera revolución del gobierno de Montt. Donde el gobierno de Manuel Montt ahí van a haber 2 revoluciones, 1851, 1859. Este es el primer momento entonces donde están tomando todas las ideologías de la Sociedad de la Igualdad de Francisco Bilbao, y en la zona norte del país, en la zona de San Felipe, entonces empiezan estos movimientos igualitarios de San Felipe. Pero lo que quiero plantear es que Vicente Pérez Rosales no le interesaban, o sea, no le podía interesar menos esta politiquería barata, decía él, de los movimientos San Felipe, declina la opción de Varas y rechaza el ofrecimiento de intendente. Y asume un puesto que en ese momento era un puesto, hay que decirlo, mucho más modesto
que era el de agente de colonización del sur en la zona de Yanquihue de Valdivia, reemplazan a Bernardo Filippi y él queda con este cargo entonces en octubre de 1850. Y por lo tanto lo tenemos a nuestro querido don Vicente como agente de colonización en Chile. Se traslada a Corral para empezar a preparar todos los preparativos que van a llegar prontamente los buques Susana, Germán, San Paoli y Adolfo con los primeros colonos alemanes. Tenemos que tener entonces todo bajo control. En 1850 llegan, de hecho, los primeros inmigrantes y son recibidos por Vicente Pérez Rosales en Valdivia. Y aquí comienza la penetración del sur de Chile por parte de Valdivia y la gente de Pérez Rosales y la gente entonces que lo acompañaba. La penetración del sur de Chile abriendo caminos, despejando bosques, buscando las mejores bahías para instalar puertos. Él va a ir dibujando, todos estos dibujos son de don Vicente Pérez Rosales, acordémonos que va con su diario dibujando cómo ve él el boscoso territorio de Puerto Montt en 1850. En febrero de 1850 hace un viaje al sur de Valdivia, llega hasta la orilla del canal del Chacao actual, donde en medio de un espeso bosque descubre el famoso puerto de Melipulli y dice, es aquí donde yo en un futuro quiero crear una ciudad. Por el momento queda, como les digo, el plan establecido, todavía no se concreta. Por su parte va a comprar la isla Teja, que tenía ese nombre porque en la época colonial habían fábricas de tejas ahí, para poder entonces asentar a los inmigrantes. Todo este proceso es relatado en su memoria, su famoso libro Memorias del pasado de Vicente Pérez Rosales, que es su autobiografía, uno de los libros mejores, la verdad, de nuestra historia, donde relata la existencia de Pichijuán. Pichijuán es un nativo, un aborigen audaz, astuto, que conoce todo el territorio de Yanquihue, que se suma con don Vicente a esta exploración y luego trabaja junto con los alemanes que van a comenzar a llegar. Aquí nuevos dibujos entonces de don Vicente. Y aquí hay que de nuevo ponernos en la mentalidad del siglo XIX. Vuelven a Valdivia y Vicente Pérez Rosales le pasa 30 pesos a Pichijuán para que incendie todos los bosques que se encontraban entre Chanchán y la cordillera en la zona cercana a Osorno. Hay que decir, desde el siglo XXI, esto es muy terrible decirlo, las llamas devoran básicamente por más de un mes, 2 meses, todo ese territorio. Pero ¿cuál es la mentalidad del XIX? Nadie está preocupado de la deforestación. A ver, Gran Bretaña, cuna de la revolución industrial, la deforestaron completa, completa. ¿Ya? No están preocupados de eso, no están preocupados del cambio climático ni del pulmón verde donde vamos a poder respirar futuramente. La verdad que la preocupación de ellos es rendir y que los alemanes que lleguen tengan un lugar plano, virginable y arable donde poder realizar la agricultura. Pero tengo que mencionar eso porque lo pueden encontrar en todos los libros, lo pueden encontrar en forma muy crítica también, pero efectivamente, de nuevo, ponernos en los zapatos del siglo XIX, de la historia que estamos contando, de 1850, en la mentalidad de esos años. 1851 llega un nuevo grupo más numeroso que se establece en la isla Teja. Don Vicente ya se había radicado en lo que es la isla Teja y administra todo, la entrega de las tierras, la entrega del ganado, la entrega de alimentación, de materiales, de las herramientas a los nuevos habitantes. Y van a estos inmigrantes a establecer lo que algunos historiadores han denominado una microsociedad pionera, que va a dejar una huella indeleble en la historia de nuestro país, en el sur de Chile, hasta el día de hoy. ¿Ya? En este primer grupo va a venir Carlos Advanter. Carlos Advanter había sido un líder revolucionario en la revuelta del 48 en Alemania. En virtud de ese liderazgo va a quedar a cargo entonces de la colonia de inmigrantes alemanes en este momento en Chile, luego va a ser nacionalizado chileno. Estos 3.000 alemanes que llegan tienen que transformar este paisaje natural para poder dedicarse a la agricultura, abrir los caminos, limpiar los caminos y los bosques. Su producción se complementa con las actividades fabriles, con las actividades comerciales que están desarrollando sus compatriotas en la zona de Valdivia. Segunda ley importante, el presidente Manuel Montt, 1853,
presta oídos a Vicente Pérez Rosales en términos de que esta zona de Yanquihue tiene que estar bajo solo una unidad administrativa. Y en junio del 53, Manuel Montt crea el territorio de colonización de Yanquihue a partir de territorios de las provincias de Valdivia y de Chiloé, entre los 40 y los 41 grados de latitud sur. Limita al norte con la provincia de Valdivia, al sur con la provincia de Chiloé y básicamente el contexto es toda la zona del seno de Reloncaví. No va a ser fácil la tarea de Vicente Pérez Rosales, no crean que esto va a tener que vencer mucha resistencia por parte de la opinión pública chilena y de la opinión pública internacional. En el caso de los chilenos, se quejaban los antiguos vecinos de aquellos lugares que se sentían despojados de tierras que la verdad que nunca habían usado. Por otra parte, los propietarios temían un alza a los salarios. Entendamos que tierras que antes valían 0 pesos ahora se estaban vendiendo a precios exorbitantes en toda la zona de Yanquihue. En el Consejo de la Universidad de Chile, muchos intelectuales estaban escandalizados. ¿Por qué? Porque se iban a traer disidentes religiosos a nuestro país. Más que inmigrantes, más que extranjeros, el problema es que fueran protestantes. Eso es lo que molestaba en un país con una gran tradición católica, producto entonces de todo lo que fue el colonialismo español. Como les conté, decide fundar un puerto en Reloncaví que sirva como puerta de entrada a toda la zona del Yanquihue, que conecte marítimamente Chiloé y Valdivia. Ya lo había definido en un viaje anterior y es ahora en 1853, el 12 de febrero, todo esto es muy simbólico. Un país que tiene que conformar su identidad nacional, las fechas son simbólicas. 12 de febrero de 1541 se funda Santiago por Pedro Valdivia. 12 de febrero de 1817, triunfo en la batalla de Chacabuco. 12 de febrero de 1818, declaración de independencia de nuestro país. Por lo tanto, 12 de febrero de 1853, Melipulli es fundada. Posteriormente se le da el nombre de Puerto Montt, en honor al presidente Manuel Montt, que ha sido el gestor en toda esta actuación. Capital del territorio y la colonización del Yanquihue. Un momento en que el gobierno estuvo nervioso porque, bueno, no conocían los territorios los políticos y básicamente estaban a cargo de lo que se decía de este territorio. Y en el viaje de Charles Darwin, cuando Charles Darwin estuvo en 1835 en nuestro país, presenció el terremoto de Concepción, de hecho, Fritz Roy, que era el comandante del viaje de Darwin por el mundo, había estado en la playa de Melipulli y había dicho que la playa de Melipulli era espantosa. Y el gobierno de Chile dijo, no vaya a ser que esto fuera cierto. Bueno, lo concreto es que se funda Puerto Montt y queda Vicente Pérez Rosales designado como intendente del nuevo territorio hasta 1854. Se va a encargar de establecer una iglesia, una escuela, una cárcel, se designa un capellán, se establece una tesorería, se designa también un médico, incorpora adelantos agrícolas en la zona de Yanquihue y en la zona del seno de Reloncaví. Y el 12 de febrero, nuevamente, esto a mí me encanta en la historia, el 12 de febrero, ahora un año después de 1854, se funda, por lo tanto, Puerto Varas, junto al lago Yanquihue, en honor al ministro Antonio Varas. ¿Quién fue el que llamó a Vicente Pérez Rosales a dedicarse a estas tareas? Si bien primeramente lo había nombrado intendente de Aconcagua, pero ¿quién lo llamó? Fue básicamente Antonio Varas. En honor a Antonio Varas, tenemos la hermosa, hermosísima ciudad de Puerto Varas. El único censo que se hizo en 1854 determinó 3.826 habitantes. La colonización complicada, muy antipática para un grupo importante del país que veía esta introducción de disidentes como algo negativo. Don Vicente, de hecho, va a tener que escribir libros en relación al tema. Memoria sobre migración, inmigración y colonización, donde va a discutir los puntos importantes de la crítica, pero faltó más de 30 años para que la opinión pública comenzara a cambiar y a ver con buenos ojos la instalación de disidentes protestantes en el sur de nuestro país. 23 de noviembre, aquí nos siguieron la tónica, 23 de noviembre de 1856 se funda Frutillar, porque había una enorme cantidad de la exquisita frutilla chilena en toda esa zona. Al cabo de 6 años podemos plantear que después de incesantes fatigas, la verdad el territorio de colonización está tomando la forma de una provincia y Puerto Montt, su capital, está compitiendo en cultura, en comercio con las otras grandes ciudades antiguas de nuestro país.
el éxito de la misión de Pérez Rosales, la capacidad de gestión que tuvo para realizar todo esto, la verdad que le van a dar mucha fama, mucho reconocimiento público y lo van a colocar entre los hombres benéficos que ha tenido la historia de nuestro país. No es de extrañar que se haya integrado a la política, como siempre hemos visto después de exitosos pasos en otros ámbitos, se incorporan a la política, se incorpora al Partido Conservador, a pesar de que tuvo un pensamiento económico liberal en Francia. Aquí entendamos más bien que él está participando en el partido político de quien le dio también este trabajo, que son Montt, Varas y los conservadores en esos años. Marzo de 1858, el gobierno de Manuel Montt todavía, para premiar sus servicios, lo va a nombrar a la cabeza del consulado chileno en Hamburgo y lo va a nombrar agente de inmigración. Y parte nuevamente a Europa don Vicente, donde va a recorrer, la verdad, Dinamarca, va a recorrer Prusia, que era el estado más importante, la futura Alemania, Praga, y en el puerto de Hamburgo, el puerto principal, se va a valer de sus conocimientos para tratar de reclutar inmigrantes y traerlos a nuestro país basándose en la publicación de 2 libros. Va a publicar en 1857 Ensayos sobre Chile, dirigido al público germano y al público europeo, hablando de las ventajas que tiene para los alemanes, para los europeos, establecerse en nuestro país, para poder describir al país geográfica, cultural y ecológicamente. Va a usar gran parte de los libros y basarse en gran parte del material de científicos que conocían enormemente nuestro país, como don Rodolfo Mando Filippi, los hermanos Filippi que comentamos, don Ignacio Domeyko, don Alexander von Humboldt. Fundamental, el primer libro que da a conocer a Chile al exterior, escrito por un chileno. Eso es lo decisivo. 1858 publica el Manual del Ganadero Chileno para describir a los chilenos cuáles son los adelantos que hay en toda la infraestructura productiva en el ámbito de la agricultura. Acordémonos que Chile había aprovechado la coyuntura, la fiebre del oro, para mejorar su producción de cereales. La tarea difícil, titánica, popularizar a Chile en un lugar, en un mundo donde nadie tenía la más remota idea de lo que era Chile en 1850 y además lograr que vinieran inmigrantes fue un gran desafío. Tuvo que responder a frecuentes polémicas por la prensa suscitadas por otros agentes de colonización, suscitadas por algunos de los pocos alemanes que volvieron a Alemania descontentos diciendo que en Chile no había nada para cultivar y que querían atacar básicamente y desprestigiar a Chile y al agente. Pero hay que decir que nuevamente él se paró con la cabeza en alto, granjeó y superó todos los problemas y logró captar gran cantidad de colonos para nuestro país y tener muchos amigos en la alta sociedad de Europa. De hecho, fue amigo cercano de Alexander von Humboldt, que en tanto había ayudado en sus libros, en el fondo, para poder publicar el ensayo sobre Chile en 1857, una amistad muy decisiva entonces para nuestro querido Vicente. Vamos en la última parte, de regreso en Chile, terminan sus aventuras, tuvo que apurar su regreso a Chile, vuelve en 1859, porque en 1859 está la segunda revolución del gobierno de Manuel Montt. Esto es más bien en la zona norte, en la zona de Copiapó, Pedro León Gallo y los hermanos Mata Goyenechea, pero lo que me interesa a mí plantear es que también en la zona sur entonces hubo un levantamiento indígena en la Araucanía que debilitaba la administración de los territorios entonces que se estaban colonizando. Y de hecho hay que decir que los mapuches de la zona redujeron a ceniza gran parte de los asentamientos, arrasaron cementeras, robaron ganado, mataron a la población, obligaron a los colonos a irse a lugares más protegidos. Por lo tanto, hay que decir a que don Vicente no le tembló la mano. Don Vicente, parte del gobierno de Manuel Bulnes, va a la zona, ayuda a reforzar la ocupación militar del territorio, intenta apaciguar los ánimos con los indígenas y finalmente va a apoyar el proceso de incorporación de la Araucanía a nuestro país. 1859 al 63, intendente de Concepción,
Poco después de concluir la administración Montt, 1859, la verdad que don Vicente vuelve a la vida privada. Y cuando llega su primo hermano a gobernar, recordemos, don José Joaquín Pérez Mascayano, su primo hermano, se dicta la última ley importante en este aspecto de la colonización. 1861 se pone fin al territorio de colonización de Yanquihue y se crea la provincia de Yanquihue como una provincia regular más con 3 departamentos, capital nuevamente, Puerto Montt. Algunas cifras para 1871. Puerto Montt contaba con más de 3.000 vecinos, la provincia de Yanquihue 17.500, y lo fundamental es que efectivamente esta población alemana permitió la incorporación de este territorio a la soberanía nacional. Solamente en los años que estoy mencionando yo, entre 30.000 y 40.000 alemanes llegaron al sur de Chile. Aquí los monumentos conmemorativos, la cervecería de Gustavo Redke, la cervecería Advanted, algunas imágenes. Y en comparación, quiero mencionar esto que es fundamental, en comparación con otros alemanes que han venido a Chile, a las grandes ciudades o a la zona norte, los que se asentaron en el sur desarrollaron con gran fuerza su cultura, su idiosincrasia alemana, teniendo más bien, podríamos decir, una identidad dual alemana-chilena que queda registrada hasta el día de hoy. Estas son fotos actuales de la cervecería Kunzmann en Valdivia, del Parque Felipe en Puerto Varas, de la Casa Advanter en Valdivia, Museo Colonial Alemán de Frutillar, entre muchos otros de lo que tenemos presencia hasta el día de hoy. Vamos finalizando, a los 54 años, hacia 1860, se enferma de reumatismo, producto del intenso trabajo que ha tenido entonces en todo este tiempo, pero llega el tiempo del amor. Y en Concepción, para que vean ustedes, a los 54 años en Concepción conoce a Antonieta Urrutia, se casa con ella, una distinguida señora, rica y viuda. Imagínense, una señora que le va a dar su mano y le va a dar su fortuna y lo va a acompañar en todos los últimos años de su vida. Un momento la enfermedad se agrava, tiene que ir a las termas de Chillán, que ya estaban totalmente operativas, vuelve y viene como una última actividad política al final de su vida cuando se incorpora al Partido Nacional Monbarista, de nuevo siguiendo Montt, un partido conservador, por el cual va a ser diputado por Chillán entre 1861 y 1864 y senador por Yanquihue, la zona que él conoce, entre 1876 y 1882. Quiero cerrar con un pequeña descripción de Recuerdos del Pasado, que es una novela realmente espectacular. En 1882 el diario La Época publica los primeros apuntes de esta autobiografía de Vicente Pérez Rosales, que se va a transformar en la primera edición de Recuerdos del Pasado, donde el autor narra desde su perspectiva la vida política, económica y las costumbres que él va viendo desde los albores de la independencia en 1810 hasta el final del gobierno de Manuel Montt, siempre comparando el Chile de aquel entonces con el Chile de su época, que es el de 1875, básicamente. Y contrasta la triste realidad en su libro, la triste realidad de la República en sus primeros días, dice él, con la maravillosa calidad ideológica y cultural que se está viviendo en Chile en la década de 1870. El libro más chileno y más original que se ha escrito en Chile es la opinión dominante sobre el libro. Miguel de Unamuno, nada más y nada menos que Miguel de Unamuno lo considera la mejor novela chilena. Gabriela Mistral dijo, la recomienda como antídota contra las biografías sin espíritu de los héroes marciales que obligan a los niños a leer en los colegios. Por lo tanto, lectura, queridos, obligatoria. Recuerdos del Pasado, sobre todo Ediciones Tajamar, tiene una última edición fantástica. Terminamos cuando cambia su residencia a Santiago. Finalmente, en 1884 es elegido segundo presidente de la SOFOFA, Sociedad de Fomento Fabril, que se había creado un año antes, 1883, y del cual él había sido uno de los fundadores. En la década del 80 publica una serie de artículos en la época del gobierno de Domingo Santa María, ya estamos en la Guerra del Pacífico, la verdad, retomando el tema olvidado de la colonización del sur de Chile, y debido a eso el gobierno de Santa María va a traer colonias de vascos y de suizos en mucho menor medida, sin lugar a dudas.
Pérez Rosales, una vejez tranquila, una vejez holgada, con mucha fama, llena de reconocimiento. Lamentablemente su mujer fallece en 1885 y a él le va a venir un derrame cerebral. Lamentablemente le va a quedar la mitad del cuerpo paralizado y renuncia a sus cargos públicos, se recluta en su casa, aunque todavía sigue mandando instrucciones a Luis Montt sobre las últimas correcciones de recuerdos del pasado, la verdad. Y muere finalmente entonces el 6 de septiembre de 1886 a los 79 años en Santiago, víctima de las complicaciones del derrame cerebral. No puedo dejar de mencionar que en memoria de Vicente Pérez Rosales se creó el primer Parque Nacional de Chile. Parque Nacional Vicente Pérez Rosales 1926, esta maravilla que forma parte de la biosfera de los bosques templados lluviosos de los Andes australes, saltos del Petrohue, gran cantidad de flora y fauna nativa espectacular. Cerramos como siempre, queridos, con alguna bibliografía, además de Recuerdos del Pasado, que es el libro sin igual que hay que profundizar en este personaje. Tenemos el Diccionario del Entrometido, una serie de ensayos muy fascinantes sobre distintos tipos escrito por él. Tenemos sus fuentes primarias sobre lo que él escribe, sobre la colonia Yanquihue y la memoria de Valdivia. En estas grandes figuras de nuestra historia tenemos a Vicente Pérez Rosales, Andanzas de un chileno universal, que también podría ser un buen título, la verdad, para calificarlo. Hay una película del año 1947 de José Bor que nos cuenta todo el proceso de la inmigración de los colonos alemanes en el sur, que se llama Si mis campos hablaran. Con eso concluimos, queridos amigos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.